están ustedes? Yo me llamo doctora Amara Jawad, soy de Pakistán, hice mi curso de doctora de medicina por Latinoamérica, Cuba. En el día de hoy el tema de demostración es sobre meningoencefalitis. Vamos a hablar ahora sobre meningoencefalitis. Vamos a ver qué es un meningoencefalitis. Es un proceso generalmente infeccioso que afecta leptomeninges espinal o encefálica, que pueden afectar parenquima cerebral o cualquier estructura del sistema nervioso central, que cursan con síntomas y signos encefálicos. Vamos a hablar ahora sobre la etiología de meningoencefalitis. Hay virus que lo que causan meningoencefalitis, que pueden ser transmitidos por ser humano, transmitidos por mosquitos como arbovirus. Hay bacterias que causan meningoencefalitis, lo que incluyen germen gram negativo como Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Pseudomonas. Gérmenes gram positivos como neumococo, estafilococo, estreptococo. Hay microbacterias como tuberculosa que lo que causan meningoencefalitis. Rickettsia, espiroquetas como Leptospira, Treponema, Pallidum, Mycoplasma, protozoas como Ameba y Toxoplasma gondii. Los gérmenes más frecuentes de meningitis bacteriana por orden en frecuencia son Haemophilus influenzae, 15 a 20% letal, Streptococcus pneumoniae, más frecuentes 50% letal, Neisseria meningitidis, 30 a 40% letal. Continuamos el tema de meningoencefalitis con etiología. Etiología según edad. En neonatos, las causas son germen negativo, Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella. En neonatos, gérmenes gram positivos son estafilococo, streptococo tipo B, listeria monocitogénica. En los niños más de un mes, disculpa, es un mes, no A. Más de un mes, los gérmenes son Haemophilus influenzae tipo B, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Vamos a hablar ahora sobre el cuadro clínico de meningoencefalitis. Diagnóstico es fácil en niños de algunos años de edad, lo que presenta con síndrome meningio típico, como fiebre, cefalea, alteraciones de conciencia, como confusión, vómitos, rigidez nucal y signos de Kernig y Brusinski. Diagnóstico es delicado en recién nacido y lactante, porque aparecen signos de mayor alarma, como alteraciones de conciencia y del comportamiento. En recién nacido y lactante pequeño son signos de sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, lo que presenta hipertermia, hipotensión, distrés respiratorio, hepatomegalia, icteresia, oliguria, taquicardia, pulso débil, lleno capilares muy lento. Vamos a hablar ahora sobre el examen físico del niño pequeño. Vamos a ver alteraciones de vigilia como estupor y coma. Hay alteraciones de fontanela anterior,
que es un elemento importante en contra ocupada, abombada, con pérdida de pulso y tensa. Hay rigidez nucal, que es un signo tardío. Por flexión del cuello, el niño pequeño produce gritos y agitación. Continuamos el tema. Continuamos el tema de meningoencefalitis. En el examen físico de niño mayor, vamos a ver que hay signos meningios y alteración de conciencia. En los exámenes complementarios lo hacemos hemograma completa, eritrosedimentación, glicemia, estudios de líquido cefalorraquídeo, que es citoquímico, bacteriológico, gramicultivo, látex contra inmunoelectroforesis. Lo hacemos hemocultivo, gasometría, sonograma, coagulograma, urea y creatinina y el último, punción lumbar. Líquido cefalorraquídeo en meningoencefalitis bacteriana. Cuando lo hacemos estudios citoquímicos, vamos a ver que hay aumento de número de leucocitosis con aumento de polimorfonucleares, dando aspecto turbio hasta purulento. Hiperproteinorraquía, hipoglucorraquía, lo hacemos estudio bacteriológico, estudio de Gram, si gérmenes son Gram negativos o positivos. Lo hacemos cultivo, que es un diagnóstico definitivo al permitir aislamiento del germen y 48 horas necesitan para interpretación. Lo hacemos látex, que lo que detecta rápido antígenos bacterianos en líquido cefalorraquídeo sirve para detectar Haemophilus influenzae, neumococo y streptococo. Vamos a ver en el último contraindicaciones de punción lumbar. Cuando hay inestabilidad hemodinámica marcada, no podemos hacer punción lumbar. Cuando hay signos evidentes de hipertensión endocraniana, no debemos hacer punción lumbar. Cuando hay dificultad respiratoria severa, es una contraindicación de punción lumbar. Gravedad extrema, infección local, defecto neurológico focal, trombocitopenia severa. Todas son las contraindicaciones de punción lumbar. Continuamos el tema de meningoencefalitis con el tratamiento. Espero que a ustedes les gustaron mi video en meningoencefalitis. Si les gustaron, tienen que compartirlo en el canal de YouTube. Espero que a ustedes les gustaron. Muchísimas gracias. Chao.